Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este sábado, el cuarto domingo del tiempo ordinario, cuarta semana del tiempo ordinario. Presentamos hoy la fiesta de Santos Pablo, Miki y compañeros mártires en Japón, convertidos en Japón, bautizados allí y convertidos en mártires por testimonio de Cristo Jesús. Presentamos al Señor las intenciones de nuestra comunidad que pide por los difuntos, por el alma de Ana Mercedes Mora, Luis Alejandro Valderrama, Maris Corniel, María Feliciana Rosario, Juan Bolívar Mejía, María Isabel Fabián de Albert y Fiordalisa Lapé Mejía. También se presenta la salud de alma de Jeremías, de Castor, Angelita y Arelis. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Christopher Ortiz, que cumple 24 años de vida. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria y a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced con docilidad a vuestros jefes, pues son responsables de vuestras almas y velan por ellas. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga a punto en todo bien para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio la multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, hoy la carta a los Hebreos llega a su fin. Hoy estamos terminando la carta a los Hebreos en el capítulo 13, el último, y nos habla a nosotros de la importancia de hacer el bien y sobre todo obedecer a las autoridades, a los jefes, a las autoridades. Yo creo que la carta a los Hebreos nunca ha sido más oportuna que en este tiempo, porque hoy día todavía el espíritu de desobediencia ha aumentado 1000 por uno de lo que habría podido ser en aquel tiempo. La desobediencia significa ese deseo de no tener a nadie por arriba, de querer caminar por su propia cuenta. En eso consiste el pecado original, y en eso consiste también el pecado contra Dios. Evadir los mandamientos y sobre todo evadir las autoridades que Dios pone para que los mandamientos puedan ser cumplidos por parte mía y de mi grupo. Esto es difícil. Entonces por esto es común ver, por ejemplo, en el sacerdocio ha habido una metamorfosis en los últimos años. Cuando acabó el Concilio Vaticano II, el 80% de los sacerdotes eran religiosos. Significa que estaban en una casa religiosa donde había un superior, donde había un agrado muy grande en obedecer al superior de la casa que había allí, y eso formaba parte de lo que era ser parte de la familia y obedecer a un superior, estar bajo las órdenes de alguien. Han pasado los años y hoy día es al revés. Hoy el 80% son sacerdotes diocesanos. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote diocesano vive en la parroquia, él es el que manda ahí, y al superior, es decir, al obispo, lo tiene lejos y está allí, y no quiere que nadie se meta en su vida. Pero eso no forma parte solamente del problema de los sacerdotes, también el problema de los laicos. Hoy día cada vez más hay una cantidad de laicos que se quieren consagrar, y me dice: ¿y a qué te quieres consagrar? ¿En qué instituto? No, a ninguno. Yo quiero consagrarme yo y el Señor. Es interesante esto, porque es un fenómeno curioso, que es el de ser consagrado, el de meterse a obedecer, pero nadie. Y en eso consiste la mentira muchas veces de Satanás, porque la obediencia es la perla del cristiano. Por eso los movimientos apostólicos que son más obedientes son más mal vistos en este tiempo. Son ridiculizados, son vistos como lacayos, son ridiculizados completamente. Cuando no hay cosa más hermosa que encontrar un obispo a un movimiento que esté amándolo y sirviéndole y poniéndose a su disposición, porque el obispo es el que ha sido encargado de dirigir la misión. Entonces parecería mentira, pero obedecer es una de las dificultades más grandes que tiene el ser humano hoy día. Y eso desde pequeño. Porque hoy día estamos en una generación
en la que ha crecido, que no sabe ahora mismo, los que son padres, no saben mandar sobre los hijos y obedecieron sobre los papás. Se sometieron a los papás, pero a los hijos no saben educar, no saben lo que es. Muchos de los papás lo que hacen con sus hijos se dedican a ser payasos o entretención para sus hijos y les hacen tonterías y les hacen sentir que es una diversión la vida, cuando la vida es otra cosa. Por eso es interesante este tema de la obediencia y de someterse a las autoridades, porque este es uno de los ejercicios más hermosos que puede tener un cristiano. Por eso hay tantas sectas. Las sectas religiosas hoy día, no hay cosa más chula para un protestante que usted ser el papa de su propia iglesia. ¿Quién está arriba de usted? Nadie. Usted es el papa. Usted tiene a qué sé yo cuántas personas, 30, 40, 50, su congregación, y usted es el jefezote. Nadie se mete con usted. O sea, no hay cosa más interesante que ese afán de querer someter a los demás, pero que nadie se meta conmigo. Y eso es una historia real, es una situación auténtica, y es una situación que no forma parte ni de la iglesia católica, ni de la iglesia protestante, sino de la naturaleza del hombre y la mujer de hoy día. Por eso hay tanta dificultad para el matrimonio. En el matrimonio, ¿quién es el que manda? Cristo. Y dice San Pablo, sométanse los unos a los otros y los dos a Cristo. Toma. Entonces, no, yo quiero mandar, y yo quiero que se sometan a mí, y yo quiero que me estén sirviendo a mí. Y cualquier otra cosa menos esa es la realidad de la enseñanza que Cristo ha venido a traer. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros, los que estamos en una búsqueda natural del pecado, de ser servidos, de ser atendidos, de que se nos sometan, de que hagan lo que nosotros digamos. Y nosotros con el pecho grande, imagínense, entonces si somos los que dirigimos una congregación, nos sentimos por lo menos el Papa. Nos falta solamente el bombín blanco para sentirnos nosotros que somos los jefezotes de la comarca. Y sin embargo, la perla preciosa del cristiano es esa capacidad de someterse, de entrar en el mundo de la fe y someterse. Pablo Miki era jesuita, fue convertido, se convirtió, y él junto a 26 otras personas fueron sometidas al martirio, fueron asesinadas, condenadas a muerte. Dentro de ellos eran dos jesuitas que se sometieron junto a los otros 24 y que entraron en ese camino de ser capaces de ser obedientes a Jesús hasta la muerte. Hoy día me pregunto dónde están los que dan la vida. Es difícil, sobre todo en una sociedad occidental como la nuestra, aunque sea subdesarrollada, con el deseo que tenemos de ser jefes y de que sobre todo en América Latina, que hemos tenido las autoridades que han sido dictadores, en República Dominicana Trujillo, Stroessner en Uruguay, en cualquier sitio, en Paraguay, en cualquier sitio hemos tenido siempre dictadores que nos han marcado con este deseo y han marcado el ansia de querer mandar y querer tener gente a nuestro servicio. Completamente contrario a lo que la carta a los Hebreos está invitando aquí, que nos está invitando a nosotros a ser obedientes, a ponernos al servicio de las autoridades que Dios ha puesto frente a nosotros. Por eso es difícil y es un desafío para el mundo cristiano, porque en todas las demás ramas hay sometimiento. En una empresa todos se someten al jefe, claro, es por paga, y tengo miedo de que si no obedezco me botan y pierdo mi salario. Si es un deporte, obedezco al entrenador, porque si no, porque me sacan del equipo y yo dejo de ser parte del equipo si me pongo a hacer mis propias cosas. Pero quiero que se imaginen una empresa en donde cada uno hace lo que quiere, ¿en qué acaba esa empresa? O un equipo, cualquiera que sea, de cualquier deporte, en el que cada uno hace lo que quiere, ¿en qué acabará? Y en esto acabará también el mundo cristiano, si no somos capaces de entrar en esta dinámica de amar a las autoridades religiosas que Dios ha puesto al frente de nosotros, orar por ellas y pedir por ellas.
Por eso que el Dios de la paz quiso subir al gran pastor nuestro Señor, en virtud de la sangre, les ponga a punto a bien de que puedan cumplir su voluntad. Qué hermoso es entender que Dios nos ha llamado y no para estar como un barco a la deriva. Nosotros no podemos ser los dueños de nuestro propio destino. Todos necesitamos pastor, todos necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Ya? Ahora, eso sí, nosotros queremos al que nos guía, que añoña nuestros caprichos. Cuando una persona va a donde un director espiritual y el director espiritual le dice, eso no es así, tienes que hacerlo de otra manera. Entonces uno deja al director espiritual y dice, ese director tiene problemas. Pero si el director espiritual me dice, está perfecto, estás haciendo todo como debe ser, no le hagas caso a ese, es así como tienes que hacerlo. Entonces uno va y dice, ese director sí sabe lo que es, ese es un buen director espiritual. Y muchas veces nosotros evaluamos a las autoridades en función de cómo añoñan nuestros caprichos y las acusamos en función de cómo necesitan aquello que nosotros no queremos y necesitan aquello que exige de nosotros un sacrificio de tener que rompernos a nosotros mismos. Es difícil esto. Es más fácil ser un católico frío, que nadie se meta con uno, que el Papa está ahí, el padre, ustedes los padres, los curas, y acá y allá, y que nadie se meta conmigo. Pero hay una exigencia en la doctrina, hay una exigencia en las costumbres, y hay una exigencia en mi manera de cómo tengo que vivir. Y eso es ahí, independientemente de que yo no quiera vivirlo o qué. Y por eso es importante entender que la iglesia encontrará su fortaleza en la medida en que haya cristianos capaces de, como ovejas sin pastor, buscar al pastor que tienen ahí y aprender a ir caminando con ellos. Independientemente de lo que quieren o de lo que piensan, sino aprender a caminar con los pastores. Jesucristo, con los suyos, en el Evangelio lo vemos nosotros, cómo fueron a descansar, y en teoría fueron a descansar, pero cuando salieron al otro lado de la orilla, ya la gente los había cachado, los había ubicado, y ahí estaban todos, una multitud, y Jesús con calma vio que tenían necesidad de orientación. Ellos necesitaban a alguien que nos diga, dinos lo que tenemos que hacer. Hoy día es lo contrario. Hoy día es, el jefe está ahí, lo más lejos posible, mejor. Eso en la empresa, eso en todo. Una necesidad y un deseo de estar lo más lejos posible de la autoridad, porque la autoridad apesta, la autoridad molesta, la autoridad inhibe mi omnipotencia que yo quiero desarrollar. Y entonces ahí es donde yo me encuentro con el pecado, cultivo y ahí mantengo el pecado y evito que Dios me ayude a hacerme perfecto. Dios, dice el Padre, hizo perfecto a Jesucristo haciéndolo obediente y obediente hasta la cruz. Y obedeciendo fue que aprendió a perfeccionarse. Y también nosotros, en la medida que seamos capaces de obedecer a mi autoridad. Por eso hoy día, muy fácilmente, cuando un párroco no me gusta o que un párroco me dice lo que no me agrada, agarro mi carro y voy a otra parroquia y simplemente, yo estoy yendo a otra parroquia porque me gusta más. Y averigua bien qué pasó ahí. Que ahí lo que pasó normalmente es que hay un pastor que no quiere ser obedecido y que independientemente de los defectos que pueda tener el pastor, muchas veces yo creo que en nuestra iglesia hay más dificultad para encontrar ovejas que para encontrar pastores. Y por eso pedirle al Señor esa capacidad de encontrar, como la carta a los hebreos invita a su auditorio a encontrar personas que sean capaces de orar por sus autoridades, de pedir por ellos, de someterse y de caminar junto a ellos, colaborando con ellos. Es difícil, parece un sueño imposible, pero es la realidad de que Dios definitivamente tuvo que encontrar en sus propios discípulos muchas veces incredulidad. ¿Y cuánto le molestaba? Cuando no entendían y cuando Él decía, ustedes no entienden todavía, o cuando veía que había una tempestad y dudaban y tenían miedo. Tenían dificultades para someterse a la autoridad y al señorío de aquel que les acompañaba. Hoy día aún es peor, aún sabiendo quién es la autoridad, aún así buscando la propia autonomía, es la manera de buscar el propio pecado. El pecado original vuelve a ser ahora una realidad cuando yo me autoproclamo Dios de mí mismo, autor completo de todos mis actos
y el que decide lo que tengo que hacer. Y claro, cuando yo fundo una familia de una manera así, yo paso a ser el dictador de esa familia. Y es difícil esto entonces, porque no encontraremos capacidad para enseñar a los que se someten a uno a acompañarles y vivir una buena relación con sus autoridades. Que el Señor nos ayude, porque la castidad, la pobreza y la obediencia son tres realidades. La pobreza es una que muchas veces no hay que buscarla, ya nos toca la puerta automáticamente. La castidad es una invitación clara a vivir la fe, pero la obediencia es la que pincha nuestro orgullo y la que nos invita a encontrar en esa soberbia el principal de los pecados, que si somos capaces de someternos a Dios, encontraremos muy fácilmente la vía y el camino de la santidad, incluso a costa de la muerte, como hizo Pablo Miki y sus otros 26 compañeros que murieron por amor a Cristo, sometidos a su santa voluntad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones con la certeza de que Dios atiende las peticiones de su iglesia. Por la iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por el alma de Ana Mercedes, de Luis Alejandro, Maris, María Feliciana, Juan Bolívar, María Isabel y Fiordalisa, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Pidamos por la salud de Alma, Jeremías, Castor, Angelita y Arelis, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. te rogamos, Te damos gracias por el cumpleaños de Christopher, para que tú lo bendigas, tú que le has dado la vida, pueda hacer uso de esa vida en concordancia con el Evangelio que lo invita, roguemos al Señor. te rogamos, Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y virtuoso Santa Iglesia. Amén. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos Pablo, Miki y mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, junto a todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Ana Mercedes, Luis Alejandro, Maris, María Feliciana, Juan Bolívar, María Isabel, Fiordalisa y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, Miki y mártires del Japón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. Cuerpo de Cristo. Cuerpo. Vamos ahora a comulgar espiritualmente, haciendo la fórmula de San Alfonso María Ligorio, para los que, habiendo estado en esta Eucaristía, no pueden comulgar sacramentalmente. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Señor, te damos gracias por el martirio del Pablo y Miki y sus compañeros. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestros sufrimientos con alegría y nobleza. Enséñanos a estar bien aunque estemos mal. Enséñanos a mostrar la sonrisa aún en medio de los nubarrones. Enséñanos a aprender a morir a nosotros para que salga nuestra alma transformada como auténtico testimonio de tu amor y vida en nosotros. Amén. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos con este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos, que el Señor nos acompañe, nos fortalezca en la fe y a imagen de los mártires podamos encontrar fuerza en el martirio azul que el Señor pueda hacernos sobrellevar día tras día. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Dios.